Muy buenos días, feliz sábado. Bienvenidos una vez más a El Clamor de Medianoche. Que Dios te bendiga y espero que este estudio de hoy, que va a ser un estudio muy solemne, sea de gran bendición espiritual para ti, para tu familia y amistades. Antes de empezar con nuestro estudio, vamos a tener unas palabras de oración. Así que por favor, si puedes, únete conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, al abrir tu palabra y estudiarla en esta mañana, pedimos la santa unción de tu Santo Espíritu. Que nuestras mentes y nuestros corazones sean abiertos y receptivos a tu mensaje. Padre, pedimos que perdones nuestros pecados y que podamos nosotros acercarnos cada día más a tu Hijo Cristo Jesús. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida familia, el estudio de esta mañana va titulado La gran angustia de padre de una multitud. Como muchos de ustedes saben, padre de una multitud es el significado del nombre hebreo de Abraham. Pero hoy vamos a profundizar en qué hace referencia el nombre de Abraham en una historia de la Biblia que está citada en Génesis capítulo 22. Hoy vamos a estudiar que el estudio de Abraham y el misterio de la redención fueron revelados desde el Antiguo Testamento. Y sé que muchos de nosotros sabemos esto, por lo tanto, para aquellos que ya conocen estos detalles que vamos a estudiar hoy, tómenlo como una pequeña, tómenlo como de una forma para refrescar nuestras mentes y mantener en vivo y en presente en cada día de nuestras vidas el sacrificio de Cristo en la cruz. Quiero empezar primero con el versículo en el cual este sermón está basado y está en Primera de Pedro capítulo 4 versículos 8 al 11. Pero hoy solamente vamos a leer el versículo 8. Ustedes pueden leer en sus Biblias y en pantalla que la palabra de Dios declara y dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuando el apóstol Pedro estaba escribiendo esta epístola, definitivamente él sabía de lo que estaba hablando al decir que el amor iba a cubrir multitud de pecados, y eso es lo que vamos a ver hoy. También esto está escrito en el Antiguo Testamento, y nuestros discípulos lo conocían, y por eso fue que ellos lo escribieron, específicamente los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Ellos estaban citando el Antiguo Testamento. Como evidencia, vamos a leer algunos versículos en el Antiguo Testamento para que vean de dónde es que está la base de lo que Pedro habló en el capítulo 4 de su primera epístola. Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. También tenemos a Salmos capítulo 85, versículo 2. El salmista escribió: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Selah. En el deseado de toda la gente, capítulo 37, capítulo titulado Los primeros evangelistas, quiero que presten mucha atención a lo que declara la sierva del Señor. La sierva del Señor dice lo siguiente. Dice: el que quiere confesar a Cristo debe tener a Cristo morando en él. No puede comunicar lo que no ha recibido. Los discípulos podrían hablar con fluidez sobre doctrinas, podrían repetir las palabras del mismo Cristo, pero a menos que poseyeran la mansedumbre y el amor de Cristo, no lo estarían confesando. Mis queridos, si queremos confesar a Cristo, debemos de recibir el Espíritu de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo y tienes el Espíritu de otro, no puedes confesar a Cristo. En la palabra de Dios, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Obviamente el profeta Miqueas está hablando de lo mismo que Pedro entendió en su tiempo. Y sabemos que Miqueas es antes de Pedro, pero lo que quiero decir es que desde el Antiguo Testamento se entendía que el amor iba a cubrir multitud de pecados. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver.
Y cuando hablamos de amor, no hablamos de un sentimiento. Vamos a ver también de qué tipo de amor estamos hablando. En la palabra de Dios, el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento, declaró lo siguiente: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Algunos dirán que este versículo no tiene nada que ver con lo que escribía Pedro, donde dice que el amor cubriría multitud de pecados. Pero en realidad tiene que ver mucho. Y se lo voy a empezar a explicar porque ya estamos entrando en el tema. Para tú poder confesar a Cristo, la sierva del Señor dice que tienes que tener a Cristo. Y la palabra dice que el amor iba a cubrir multitud de pecados. No todos los pecados del mundo, aunque no estamos limitando la sangre de Cristo, sino dice que el amor cubriría multitud de pecados, grandes cantidades de pecados. Hay algo interesante en el pueblo de Dios, y es que el pueblo de Dios o los siervos de Dios siempre son probados. Y esto es algo que toma tiempo para que cada persona lo pueda entender. Pero es necesario sufrir en el Evangelio. Si tú aceptas el Evangelio y no estás sufriendo de alguna forma, aún no has recibido ese Espíritu de Cristo de mansedumbre. En las pruebas es donde nosotros aprendemos a acercarnos más a Dios. Por eso, la primera promesa que hay para aquellos como nosotros que estamos predicando la palabra de Dios y para aquellos que creen en el Evangelio y viven el Evangelio es que Jehová está con nosotros como un poderoso gigante. La promesa no es que va a evitar tus problemas, pero sí de que va a estar a tu lado como un poderoso gigante. Por lo tanto, la segunda promesa es que todos aquellos que nos persiguen van a tropezar y no van a prevalecer. Muchas de las persecuciones que reciben las personas del pueblo de Dios provienen desde adentro. Pueden notar que aquellos a los cuales alguna vez llamamos hermanos o hermanas son en realidad nuestros peores opositores, son nuestros enemigos. La Biblia dice de que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos. Pero ¿qué tipo de amor es el que debemos demostrar? ¿El de dejar que vengan a nuestros hogares y se sienten en nuestras mesas a comer? ¿O estaría hablando de un amor mucho más profundo, como el que expresa Pedro, basado en el Antiguo Testamento, de que el amor cubriría multitud de pecados? Para nosotros poder entender esto, tenemos que entender que la venganza no es nuestra, sino que es de Dios. Y por eso en la parte final del versículo dice: veo yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cuando los siervos de Dios entregan sus vidas, entregan su misión, entregan sus penalidades a Dios, Dios se encarga de dar el juicio justo que se merece esa persona. No vas a querer tú juzgar a tu hermano por una mala acción que te hizo sin tú saber de que él pudiera ser que se haya arrepentido o que originalmente no quería hacerte daño, pero sin querer, o hay veces que por diferentes espíritus malignos que se apoderan en una persona, la persona termina hiriendo a la otra persona o al hermano o a la hermana. No obstante, lo bello y lo precioso del Evangelio de Cristo es que cada cual va a recibir de acuerdo a sus obras. Pero si no tiene a Cristo en el corazón, esa persona no se va a arrepentir, nunca va a venir a pedir perdón, nunca se va a mostrar arrepentido. Por lo tanto, la promesa para los siervos de Dios es que todas esas injusticias no van a quedar sin pago. Y ahora regresando al versículo, desde la mitad del 11 para abajo dice: serán avergonzados en gran manera porque no van a prosperar. Esta prosperación no tiene nada que ver con lo económico o material, tiene que ver con lo espiritual. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nunca van a poder reconocer la verdad, nunca van a poder vivir en la verdad, nunca van a poder ellos profesar a Cristo, porque nunca han recibido a Cristo. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Jehová no prueba al malo, Jehová no prueba al inicuo, que ves los pensamientos y el corazón. Ese es nuestro Dios, el gigante que está al lado nuestro. En el conflicto de los siglos, página 544, versículo 1, dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto está en Romanos capítulo 6, 23.
Así que sabemos que por el pecado las consecuencias son la muerte. Pero el amor de Dios, las consecuencias son la vida eterna en Cristo Jesús. Sigue diciendo la cita que mientras que la vida es la herencia de los justos, la muerte es la porción de los impíos. Moisés declaró a Israel: he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal. Deuteronomio 30:15. La muerte a la que se refiere estas escrituras no es la pronunciada sobre Adán, porque toda la humanidad sufre el castigo de su transgresión. Es la muerte segunda la que se pone en contraste con la vida eterna. ¿Qué quiere decir, mis queridos hermanos? Si el amor cubre multitud de pecados, estos pecados que están siendo cubiertos, obviamente sabemos que la paga de ellos es la muerte. Por lo tanto, alguien debe de pagar el precio del pecado. Algo tuvo que pagar el precio del pecado, y eso lo vamos a ver en un momentico. Pero hay que entender la seriedad de este tema, porque muchos decimos que creemos en Cristo y en su cruz, pero no creo que hemos llegado al peso completo del sufrimiento del Padre de multitudes. Y este sufrimiento del Padre de multitudes es ese amor que llegó a cubrir multitud de pecados allá en la cruz. Seguimos leyendo en Signs of the Times, 9 de diciembre de 1897. La palabra de Dios dice: Jesús estaba cargando con el pecado del mundo, estaba soportando la maldición de la ley, estaba vindicando la justicia de Dios. La separación de su Padre, el castigo por la transgresión, había de caer sobre él a fin de magnificar la ley de Dios y dar testimonio de su inmutabilidad. Aquí estamos viendo de que la paga del pecado no es solamente una muerte física y eterna, sino de que estamos hablando de una separación del Padre. Este es el castigo de la transgresión del pecado, es la separación del Padre, la separación de Dios. Y esto fue para resolver para siempre la controversia entre Satanás y el príncipe del cielo con respecto al carácter inmutable de esa ley. Nosotros vamos a entender por qué es que la cruz y la muerte de Jesús, al cargar con los pecados del mundo, termina esa gran controversia entre él y Satanás con respecto al carácter inmutable de esa ley. En el Deseo a toda la gente, página 25, la sierva del Señor escribe: Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiéramos recibir la vida que era suya. El príncipe de los cielos, que se hizo humano, aquel verbo que era Dios y que estaba con Dios, se hizo humano para nosotros poder recibir su vida a través de la muerte de que Él ofreció en la cruz. La muerte que Él murió es la que nosotros merecemos. ¿Y cuál es esa muerte? Bueno, mis queridos, si regresamos 2 slides para atrás, en el Conflicto de los Siglos, página 544, párrafo 1, la sierva del Señor dice que la palabra de Dios dice: la paga del pecado es muerte. Y la sierva del Señor en la parte de abajo, que está en amarillo en rojo, dice: la muerte a la que se refieren estas escrituras no es la pronunciada sobre Adán, que moriría al cabo de los 900 años por el pecado, que en realidad va al descanso. La primera muerte es un descanso, porque toda la humanidad sufre el castigo de su transgresión. Es la muerte segunda la que se pone en contraste con la vida eterna. La vida que tenía, regresando ahora al Deseo a toda la gente, página 25, la vida que tenía Cristo era la vida de Él, eterna. Y la muerte que Él sufrió nuestra, ustedes pueden interpretar con sus propias palabras. Próxima cita: el Padre estaba con su Hijo. Vamos a estudiar que el Padre estaba con su Hijo. Hay un paralelismo hermoso entre la cruz y Génesis 22, y estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen y lo saben. La palabra de Dios empieza diciendo en Génesis 22, dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Se repiten las palabras de Jeremías: oh Jehová, tú que pruebas a los justos. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Tomad ahora, Dios dice, tomad ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Así que Dios le da instrucciones a Abraham de tomar a su hijo,
de entregarlo en sacrificio a Dios y lo envía hacia dónde. Tres cosas. Abraham se levantó muy temprano en la mañana sin perder tiempo, mis queridos hermanos, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Así que Abraham se lleva 2 siervos, se lleva a su hijo, que era el sacrificio, cortó la leña para el holocausto y entonces se levantó y se fue hacia donde Dios le dijo. Seguimos leyendo en el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, se echaron 3 días viajando. Y presten atención a la matemática, porque la matemática es muy importante. 3 días caminando y alzando Abraham sus ojos en el tercer día, él vio el lugar de lejos. No fue que llegó al tercer día, pero ya al tercer día podía ver el monte Moriah. Y entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, plural, y volveremos a vosotros, plural. Pero Abraham sabía que el sacrificio era el de su hijo. ¿Por qué él estaba incluyendo a Isaac si él sabía que Isaac iba a morir? Porque eso es lo que él se propuso en su corazón, de cumplir su palabra a Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, prestad mucha atención, y él tomó en su mano, prestad mucha atención, fuego y cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y ahora viene la respuesta que Abraham había estado pensando por 3 días. 3 días, largos días, caminando hacia el lugar donde él personalmente le iba a quitar la vida a su hijo más amado y querido. Porque Abraham se sostuvo a la palabra de Dios y fue directo hacia donde Dios le mostró. Y ahora viene la respuesta de Abraham, que muestra cuánta fe él tenía en Dios. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el versículo 9 la palabra de Dios dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó, por la mañana, ven el lugar y ellos prosiguen solo. Ahora llegan al lugar y tiene que edificar allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Mis queridos, ¿cuánto tiempo ustedes creen que haya pasado entre la mañana cuando él vio el monte Moriah hasta este punto que él estaba a punto de sacrificar a su hijo? Yo no voy a responder porque quiero que el Espíritu se los muestre. Pero analicen qué número en la Biblia es tan importante que se repite constante. Hubo una obra que Abraham e Isaac estaban representando esos 3 días de viaje. Y entonces ahora vemos que en el día llegan al lugar, construyen entonces ellos el altar, se prepara el sacrificio, se amarran las manos de Isaac y se pone sobre la leña. Aún no aparece ese cordero que Abraham le había respondido a su hijo que Dios iba a proveer. ¿Y qué dice la palabra? ¿Que Abraham esperó? No. Extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ya estaba listo él para cumplir con su palabra, con la palabra que Dios le había dado. Entrégame a tu hijo en sacrificio, en holocausto. Y cuando Abraham estaba a punto de cumplir su palabra, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Mi querida familia en Cristo Jesús, ¿por qué ustedes creen que aquí Cristo, que es el ángel de Jehová quien está hablando, le está diciendo a Abraham y haciendo mucho énfasis en tu único hijo? Era el hijo de la promesa, el hijo del pacto. Abraham estuvo dispuesto a entregar a su hijo en holocausto a Dios porque Dios se lo pidió. Pregunta mía, leemos esta historia, pero hemos analizado y profundizado en el dolor y la agonía que fue esa caminata de 3 días hacia el monte Moriah para Abraham. Hemos nosotros profundizado en el dolor, en los pensamientos, en cómo la imaginación de Abraham se pudo haber apoderado de su cuerpo, de su mente, de sus brazos, de sus piernas. Ustedes han pensado que seguramente Abraham no podía dormir, no podía comer, no podía tomar agua. Sus piernas le temblaban. Pero Dios le dijo, tienes que darme a tu hijo en holocausto. Y Abraham no dudó de la voz de Dios y hizo su comisión en ir a hacer y cumplir la palabra de Dios. El diablo pudo de varias y muchas maneras hacer que Abraham fallara en esta prueba. Y les voy a mostrar por qué. En el versículo 13 dice la palabra de Dios que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, conocido después por donde Salomón construyó el templo, al cual queda cerca del Gólgota. Esto es una nota añadida a una Biblia de estudio. Antes de seguir adelante para contestarles por qué Satanás quiso impedir que esta acción, que esta fe de Abraham fuera completa, quiero mostrarles lo que dicen los eruditos en una pequeña nota. Ellos alegan que el monte Moriah también fue el sitio donde David compró una era. Años más tarde, el hijo de David, Salomón, construiría el primer templo de Dios en o cerca del monte Moriah. No quiero dar mucha exactitud como ellos lo dan. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios y restaurado después de que los judíos fueran liberados del cautiverio babilónico. Posteriormente, el rey Herodes remodeló la estructura y este segundo templo, sin embargo, fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Durante su ministerio terrenal, Jesús se comparó con el templo de Jerusalén y prometió que en 3 días, derribaría el templo y lo levantaría de nuevo. Y así él lo hizo. El sitio de la obediencia de Abraham, los templos judíos y el lugar de sacrificio de Jesús para redimir al mundo es también el sitio de otro evento. Algunos judíos de la tradición judía dicen que el monte Moriah, ahora conocido como el monte del templo, es el sitio también de donde supuestamente sucedió la creación. No necesariamente estamos dando una exactitud de estos eventos, pero todo sucedió en esa área donde Abraham e Isaac y su fe fueron probados. La Biblia lo deja claro que Jesús es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto hay una gran conexión entre el monte Moriah, el Gólgota, incluso hoy en día el templo de Salomón está en una de las lomas del monte Moriah y el Gólgota está across from it, está a una distancia al frente o al lado, pero se puede ver, desde el monte se puede ver el Gólgota. Ahora hay que hacer un análisis. Nosotros tenemos, por ejemplo, ahí en pantalla pueden ver, está Isaac, el hijo de la promesa, Jesús, el Cordero prometido. Los dos son, número uno, Isaac es un hijo milagroso de una mujer sin costumbre y Jesús es un hijo milagroso nacido de una virgen sin conocer a hombre. Isaac es único hijo, tal como lo declara Génesis 22:2, y Cristo es único hijo, tal como lo declara Juan 3:16. Isaac figurativamente fue entregado para morir, ¿verdad? Y en el tercer día
ustedes añaden cuánto tiempo más él fue para estar ya matado, muerto por su padre, por el ángel lo detuvo. Cristo fue también entregado para morir, simbolizando estos 3 días que estaba pasando la prueba de la fe de Abraham y de Isaac. Isaac voluntariamente cedió, primero cargó con la madera de su sacrificio. Cristo cargó con su propia cruz para su sacrificio. Isaac voluntariamente cedió, Jesús voluntariamente cedió. Isaac fue sacrificado en el monte Moriah y Cristo fue sacrificado cerca en el monte Moriah. Figurativamente, Isaac sobrevivió al sacrificio y sabemos que Cristo resucitó del sacrificio. Ahora, antes de empezar a profundizar en este estudio, ¿crees tú en Cristo Jesús como Hijo de Dios antes de la encarnación, antes de la fundación del mundo? Porque hoy en día, de acuerdo a los líderes de la iglesia, y no estoy poniendo esta foto ni poniendo nombre para señalar o criticar a nadie, solamente muestro las dos posiciones que hay. Y la primera posición es bien directa. Sé que está en inglés, pero muchos de ustedes están familiarizados con quién es este hermano o este hombre. Y entonces podemos ver que él dice que Cristo era el Hijo de Dios antes de que fuera salido de una mujer. Estamos estamos lidiando con un uso metafórico de la palabra hijo. O sea que antes de Cristo encarnarse en hombre, era figurativamente o una metáfora cuando la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. El Hijo no es natural, literal hijo del Padre. Y eso ahí está dicho por este hombre. Y ahí tienen la cita donde ustedes lo pueden encontrar. También hay estudios en la página web de Andrews University y de el Instituto Adventista de Estudio, de Investigación. El Instituto Adventista de Investigación, the Seventh-day Adventist Research Institute. Ahora, esa es la posición de ellos. ¿Cuál es la posición de la palabra de Dios con respecto a esta palabra hijo? ¿Y cuál es la posición del Espíritu y Profecía con respecto al sacrificio de Cristo en la cruz? Si Cristo era solamente hijo porque se hizo hombre y salió de María, o si es que lo era antes. Bueno, la palabra de Dios claramente dice que había solo uno que podría. Y esto está en Ellen G. White, Signs of the Times, 4 de noviembre de 1908. Cuando entró el pecado, ver también Patriarcas y Profetas, página 63, el plan de la redención. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, miren ustedes mismos qué es lo que dice. En todo el universo había solo uno que podría, en nombre del hombre, satisfacer sus pretensiones, puesta que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno igual a Dios podría hacer expiación por su transgresión. Sabemos que el Cordero es Cristo. Y la Biblia dice que Cristo era Hijo de Dios. Y estamos tratando de ver si esto era antes o después de la encarnación. Y el primer texto que estamos estudiando nos declara de que el Hijo era igual a Dios. Ese era el único. Dice, era el único que podría. ¿Verdad? Pregunta mía. Si era el único, entonces Juan 1:1. Cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, compagina con esto que estamos leyendo de la profeta. En el versículo 15 del capítulo 22 hay un detalle interesante que nos va a ayudar a entender si Cristo era hijo de Dios antes de la muerte en la cruz, antes de nacer del vientre de María. La palabra de Dios en Génesis 22, versículo 15 y 16 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, o sea, por él mismo, Cristo juró por él mismo, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y vamos a entender también cómo es que nosotros somos hijos de Abraham, porque no tiene nada que ver con la sangre.
Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. Ahora, entendiendo de que Cristo está hablando con Abraham y hace un pacto y le da una bendición, vamos a entender cómo es que las descendencias de Abraham y los hijos de Abraham llegan a jugar un rol importante en el sacrificio de Cristo en la cruz y con la verdad de si Él es hijo antes de la encarnación o no. El deseado de toda la gente, capítulo 78 en el Calvario, dice la sierva del Señor. En esa espesa oscuridad se escondía la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria a los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban junto a la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Abraham estaba con Isaac al momento de su sacrificio. El Padre estaba con su Hijo. Ok, pero hasta ahora no sabemos, hasta ahora la Biblia no dice si es hijo antes de la encarnación o después. Simplemente dice que el Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no fue revelada. Si su gloria hubiera resplandecido desde la nube, todo espectador humano habría sido destruido y en esa hora terrible Cristo no iba a ser consolado con la presencia del Padre. Él pisó el lagar solo y de la gente no había nadie con él. O sea, aunque el Padre y los ángeles estaban ahí, Cristo no podía sentir la presencia del Padre y por lo tanto, en este caso, Él pisó el lagar solo y de la gente nadie había con Él. Seguimos leyendo en este capítulo. Satanás con sus feroces tentaciones torció el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentó su salida de la tumba como un vencedor, ni le habló de la aceptación del sacrificio por parte del Padre. El sacrificio que iba a hacer Abraham de entregar su hijo a Dios, como ya él se había dispuesto a hacerlo y completarlo y dio la evidencia, esto fue aceptado por Dios y Dios hizo un reemplazo. Le dio el cordero que simbolizaba a su hijo. El Padre dio el cordero que representaba a su hijo. Él evitó la muerte del hijo de Abraham y puso a su hijo en el altar. Y ahora es que nosotros vamos a entender que el sacrificio tenía que ser aceptado por el Padre y Cristo no pudo ver esto antes de morir en la cruz. Dice que él temía que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación fuera eterna. ¿Por qué él estaba preocupado por la separación del Padre? Porque esa es la consecuencia de la transgresión de la ley. Eso es lo que va a experimentar las personas que van a morir después por la eternidad. No es que van a estar quemándose por miles y miles y miles de años como enseña la Iglesia Católica. Es que simplemente cesan de existir. Cualquiera que no está unido al Padre, cualquiera que niega al Padre, no tiene vida. Y Él nos da la vida a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo muere la muerte que nosotros merecemos y Él nos da la vida que Él tiene o Él tenía, como quieras verlo. Ahora podemos ver que Cristo sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia ya no interceda por la raza culpable. Cuando se cierre la gracia, esas personas que se van a perder, cuando ellos se den cuenta de la perdición eterna, esa es la angustia que Cristo sintió. Fue el sentido del pecado trayendo la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre, lo que hizo que la copa que bebió fuera tan amarga y quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Qué momento más doloroso para Cristo, pero también para su Padre, al tener que ver en lo que el pecado ha conllevado. En Testimonios para la Iglesia, tomo 2, número 17, Testimonios para la Iglesia, los sufrimientos de Cristo, la sierva del Señor dice que la muerte de los mártires no se puede comparar con la agonía sufrida por el Hijo de Dios. ¿Por qué? Debemos adquirir una visión más amplia y profunda de la vida. Los sufrimientos y la muerte del amado Hijo de Dios, cuando se considera correctamente la expiación, se reconoce que la salvación de las almas es ¿de qué cosa? Valor infinito. Valor infinito. Ahora, en Patriarcas y Profetas capítulo 13 dice:
había sido difícil aún para los ángeles comprender el misterio de la redención, entender que el soberano del cielo, el Hijo de Dios, debía morir por el hombre culpable. Así que vamos a regresar ahora, vamos a salirnos de la cruz y vamos a regresar al tiempo de Abraham. Los ángeles no entendían. Ellos estaban tratando de comprender, pero se les hacía difícil. Pero dice que cuando Abraham se le mandó ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó el interés de todos los seres celestiales. Todos los seres celestiales, los ángeles, los querubines, los serafines, todos los seres que Dios ha creado, las demás creaciones, los demás mundos. Ahora todo el mundo está interesado. Y con intenso fervor observaron cada paso dado en cumplimiento a ese mandato. Cada paso que Abraham daba hacia Moriah era el cumplimiento de ese mandato. Cuando a la pregunta de Isaac, todo el mundo está escuchando, todas las demás creaciones están ahí. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, de acuerdo a su fe, mis queridos hermanos, Abraham contestó, Dios se proveerá de cordero. Y cuando fue detenida la mano del padre en el momento mismo que estaba por sacrificar a su hijo, y el carnero que Dios había provisto fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el misterio de la redención. Y aún los ángeles comprendieron más claramente las medidas admirables que habían tomado Dios para salvar al hombre. El sacrificio que Abraham estaba haciendo al caminar hacia el monte Moriah y cumplir con el mandato de Dios y llevar a su hijo y hacerlo cargar la madera y él llevar para atarlo, Isaac voluntariamente entregarse, no era solamente para que los seres humanos pudieran entender este misterio de la redención, sino también los seres santos que están en el cielo. En Folletos de los Sufrimientos de Cristo, párrafo 1.2, dice, para darse cuenta más plenamente del valor de la salvación es necesario entender lo que cuesta. ¿Qué fue lo que fue entregado en la cruz? ¿Cuánto es lo que costó la vida eterna nuestra? ¿Fue un hijo metafórico o si es un hijo literal? Que eso es lo que estamos tratando de entender hoy. Como consecuencia, la visión limitada a los sufrimientos del divino Hijo de Dios, muchos de una baja estimación a la gran obra de la expiación. Me llama la atención que a Jesús ella se le refiere como divino Hijo de Dios, queriendo decir de que Cristo sí era divino aquí en la tierra como ser humano. No es que solamente estaba lleno del Espíritu del Padre, sino de que Él era divino. Nosotros somos humanos y podemos estar llenos del Espíritu del Padre, pero no tenemos esa naturaleza divina que Cristo tenía, que eso lo vamos a ver también. Seguimos leyendo. Solo podemos tener conceptos débiles de la angustia inexpresable del amado Hijo de Dios en Getsemaní, cuando se dio cuenta de la separación de su Padre como consecuencia de llevar el pecado del hombre. Se hizo pecado por la raza caída. El sentido de la retirada del amor de su Padre arrancó de su alma angustiada estas palabras: mi alma está muy triste hasta la muerte. Si es posible, pasa de mí esta copa. Luego, con entera sumisión a la voluntad de su Padre, añade: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que no se cumpla mi voluntad, sino tu voluntad. El divino Hijo de Dios desfallecía. Una vez más, se le refiere al Hijo de Dios, a Jesús el hombre, como divino. Dice ella que desfallecía, moría. El Padre envió un mensajero desde su presencia para fortalecer al divino sufriente. El Padre envía un mensajero de su presencia para fortalecer a Jesús sufriendo y prepararlo para hollar su camino manchado de sangre. Si los mortales pudieran ver el asombro y el dolor de los ángeles mientras observaban en silencio dolor al Padre, separando sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo, comprenderían mejor cuán ofensivo es el pecado a sus ojos. Los sufrimientos del Padre de una gran multitud. El Padre Celestial que lo ha creado todo estaba sufriendo en estos momentos, mis queridos hermanos. Y los ángeles lo vieron, ellos estaban llorando. Hoy en día muchos creen en la cruz de Cristo, pero lo presentan como un amuleto, no como ese amor de sacrificio
que es a lo que yo quiero llegar con respecto a 1 de Pedro capítulo 4. El amor cubriría multitud de pecados. El sacrificio, el sufrimiento del Padre, ese sufrimiento, ese amor cubriría multitud de pecados porque Él sacrificó a su propio Hijo. Sigue diciendo en este mismo folleto que la espada de la justicia iba a despertar ahora contra este amado Hijo. Fue traicionado por un beso en las manos de sus enemigos. Fue apresurado a la sala de juicio de un tribunal terrenal para ser ridiculizado y condenado a muerte por mortales pecadores. Allí el glorioso Hijo de Dios fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, soportó insultos, burlas, abusos vergonzosos, hasta que su rostro fue desfigurado más que cualquier hombre. No solamente se trata de todas las burlas que le hicieron, sino de que lo torturaron de tal forma que su rostro fue, ¿qué cosa? Desfigurado. Sigue diciendo, Jesús se unió al Padre al hacer al mundo. Wow. Aquí hay algo interesante. Aquí ella se está refiriendo al Hijo de Dios que se unió al Padre al hacer al mundo. En medio de los sufrimientos agonizantes del Hijo de Dios, solo los hombres ciegos y engañados permanecen insensibles. Los principales sacerdotes y los ancianos injurían al amado Hijo de Dios mientras se encuentra en su agonía. Sin embargo, fíjense ustedes ahora, la naturaleza inanimada gime en simpatía con su autor sangrante y moribundo. La tierra tiembla. El sol se niega a contemplar la escena, los cielos acumulan negrura, los ángeles han sido testigos de los sufrimientos del amado Hijo de Dios, hasta que ya no pueden mirar más y ocultan sus rostros de horrible visión. Cristo se está muriendo, está desesperado. Interesante. Al principio ella empieza diciendo que Jesús se unió al Padre a hacer al mundo, pero Jesús normalmente se le hace referencia al hombre cuando nace de María, ese era Jesús, pero aquí ahora al final dice Cristo se está muriendo, dice que está desesperado, dice que la sonrisa de aprobación de su Padre desaparece y no se permite que los ángeles iluminen las tinieblas de la hora terrible. Qué momento más desastroso y doloroso, mis queridos. Ese es el precio por el cual el mundo fue pagado. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados, por ese sacrificio tan grande que hizo el Padre y que hizo Cristo en la cruz. Dios es amor. Su amor manifestado hacia el hombre caído en el don de su amado Hijo asombró a los santos ángeles. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En la palabra original es engendrado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Obviamente Juan 3:16 no está hablando de un hijo que es cuando aparece María y ahora sale de María encarnado humano. Está hablando de un hijo antes de que el mundo fuera fundado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis lo dice. Aquí está el Cordero que fue sacrificado antes que fue entregado para ser sacrificado ante la fundación de este mundo. El Hijo era el resplandor de la gloria del Padre. Interesante. Ahora tenemos aquí una excelente cita que muestra que antes de Cristo hacerse humano, dice que el Hijo era el resplandor de la gloria del Padre. Era la imagen misma de su persona. Era el que poseía excelencia. Era quien poseía grandeza divina. Era igual a Dios. Agradó al Padre agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Él no consideró cosa aferrarse ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora vamos a Patriarcas y Profetas, regresando a la historia de Abraham y de Isaac. Dice que los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. Si Satanás estuvo ahí para tentar a Eva y a Adán y hacer que Eva y Adán cayeran, imagínense ustedes en este momento que Dios quería mostrar frente al mundo entero lo que era el plan de la redención. Dice que, y fíjense, no era solamente la fe de Abraham, también la de Isaac. Abraham tenía que tener fe e Isaac tenía que ser sumiso. La obediencia a la provisión hecha a nuestros primeros padres no extrañaba ningún sufrimiento, pero la orden dada a Abraham
exigía el más atroz sacrificio. Y ese es el sacrificio que fue pagado por nosotros, mis queridos. Todo el cielo presenció, absortó y maravillado la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió a su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Dios declaró a su siervo: ya conozco que temes a Dios, a pesar de las denuncias de Satanás. Fíjense, Satanás, aquí ella está diciendo que Satanás lo estaba denunciando, Satanás lo estaba tentando, Satanás lo estaba atacando, pero él se mantuvo fiel y Dios reconoció su fidelidad. Pues que no me rehusaste tu hijo, tu único, el pacto de Dios, confirmado a Abraham mediante un juramento ante los seres de los otros mundos, atestiguó que la obediencia será premiada. ¡Wow! El sacrificio exigido a Abraham no fue solo para su propio bien, ni tampoco exclusivamente para el beneficio de las futuras generaciones, sino también para instruir a los seres sin pecado del cielo y de otros mundos. El campo de batalla entre Cristo y Satanás, el terreno en el cual se desarrolla el plan de la redención, es el libro de texto del universo. Por haber demostrado a Abraham falta de fe en las promesas de Dios, Satanás la había acusado ante los ángeles y ante Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba probar la lealtad de su siervo ante todo el cielo para demostrar que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia perfecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación. Por eso, mis queridos, como dice Primera de Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, os gocéis también con alegría. Porque cuando nosotros estamos en agonía, cuando nosotros estamos sufriendo por Cristo, por su evangelio, por su palabra, por su amor, por su sacrificio en la cruz, en el cielo estamos dando testimonio de que la promesa tiene una gran recompensa para aquellos que son obedientes, mis queridos. Hay una promesa para aquellos que son obedientes. Dice que en esta vida debemos enfrentar, próxima cita en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en esta vida debemos enfrentar pruebas de fuego y hacer sacrificios costosos, pero la paz de Cristo es la recompensa. Ha habido tan poca abnegación, tan poco sufrimiento por causa de Cristo, que la cruz se olvida casi por completo. La mencionamos, hablamos de ella, predicamos de ella, pero no estamos viviendo la cruz. No estamos caminando los pasos de Abraham, no estamos caminando los pasos de Isaac, no estamos caminando a los pies de Cristo Jesús. No sabemos lo que es amor. Lo único que hay en la boca de muchos es acusaciones. Pero ese no es el espíritu de Cristo. Debemos ser partícipes de Cristo, con Cristo, de su sufrimiento, si queremos sentarnos triunfantes con Él en su trono, mi querido hermano. Y Abraham entendía esto. Profetas y Reyes dice: el cielo estaba muy cerca de los que sufren por causa de la justicia. Cristo identifica sus intereses con los intereses de su pueblo fiel, no de los apóstatas. Él sufre en la persona de sus santos, y quien toca a sus elegidos lo toca a Él. El poder que está cerca para librar del daño físico de la aflicción, también está cerca para salvar del mal mayor, haciendo posible que el siervo de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias y triunfe por la gracia divina. La persecución debe traer alegría a los discípulos de Cristo, porque es una evidencia de que están siguiendo los pasos de su maestro. Nosotros constantemente, cuando hacemos nuestras reuniones y estamos compartiendo los reportes que recibimos de varios hermanos, siempre nos llenamos de alegría, mis queridos, por esas palabras positivas. Pero también hemos aprendido que cuando nuestros oídos reciben reportes de personas que se han levantado contra nosotros a hablar y vituperar nuestros nombres, a pisotear nuestros nombres por lo que se está predicando, la palabra de Dios, el Espíritu, profecía, nos entra una alegría. Incluso el primo Abiam tiene una frase: estamos en guerra, porque aquel que no recibe ataques del enemigo no está siguiendo los pasos de su maestro. Pero si hay guerra, si hay negatividad, si hay persecución, si hay vituperancia, si hay enemigos a tu alrededor, salta de alegría. Di gloria a Dios. Estoy en los pasos de mi maestro. Estoy en los pasos de mi maestro.
Esos 3 días que Abraham caminó pensando en su mente que él iba a matar a su hijo, fueron largos y agonizantes. Pero todo el cielo pudo entender el plan de la redención. Y hoy en día podemos tener la certeza de que esta es la verdad. Estamos en guerra, mis queridos. Sigue diciendo en Profetas y Reyes, Pensamientos desde el Monte de la Bendición, página 30, dice: si bien el Señor no ha prometido a su pueblo la excepción de las pruebas, ha prometido algo mucho mejor. ¿Qué es lo que Él ha prometido? Él ha dicho: como tus días serán tus fuerzas, Deuteronomio 33, 25. Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, 2 Corintios 12, 9. Si eres llamado a pasar por el horno de fuego por su causa, mi querido hermano, Jesús estará a tu lado, así como lo estuvo con los 3 fieles en Babilonia. Los que aman a su Redentor se regocijarán en cada oportunidad de compartir con Él la humillación y el oprobio. El amor que sienten por su Señor hace que el sufrimiento por Él sea dulce. No hay nada mejor que estar en guerra. ¿Por qué? Porque es evidencia de que el amor para nuestro Señor está siendo testificado y al enemigo no le gusta verlo. Mis queridos, en el Bible Echo, 6 de agosto de 1894, dice: el Padre sufrió con el Hijo. Este es el sufrimiento más grande que ha existido en todo el universo, en todas las creaciones de Dios. En las escenas que ocurrieron en el tribunal y en el Calvario, vemos de lo que es capaz el corazón humano cuando está bajo la influencia de Satanás. Cristo se sometió a la crucifixión, aunque la hueste celestial podría haberlo librado. Los ángeles sufrieron con Cristo, mis queridos hermanos. Dios mismo fue crucificado con Cristo, porque Cristo era uno con el Padre. Aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que no quieren que este hombre gobierne sobre ellos, eligen ponerse bajo el gobierno de Satanás para hacer su obra como sus esclavos. Sin embargo, por ellos Cristo también entregó su vida en el Calvario. Yo y mi Padre uno somos. Juan capítulo 10 versículo 30. En la página 271 de la Educación dice la sierva del Señor: con semejante ejército de obreros como el nuestros jóvenes bien preparados podían proveer, cuán pronto se proclamaría todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Cuán pronto recibirán nuestros hijos, en vez de una posesión aquí marchitada por el pecado y el dolor, una herencia donde los justos heredarán la tierra y en ella vivirán para siempre, donde no dirá el morador: estoy enfermo, y nunca más oirá en ella voz de llanto. En la página 264, un poquito antes, ella declaró: para destruir el pecado y sus resultados, Él dio a su mejor amado. Dios dio a su mejor amado y Él ha puesto en nosotros, en nuestro poder, a través de la cooperación con Él, poner fin a esta escena de miseria. Dios le proveyó un cordero a Abraham para que su hijo no tuviera que morir. Dios proveyó un cordero para la humanidad para que nosotros no tengamos que ver a nuestros hijos parar de cesar de existir por la eternidad. Dios dio un cordero para darnos la oportunidad de perdón de nuestros pecados y poder vivir por la vida eterna. Dios nos dio un cordero para poder conocer nuestras generaciones antiguas y poder adorar a Dios en conjunto con todos ellos, mis queridos. Dios proveyó al cordero para que nosotros no tengamos que sufrir la muerte que nosotros merecemos, más bien vivir la vida que era de ese cordero. Los sufrimientos del Padre son el mensaje del Evangelio de Cristo, de cómo tuvo que Él levantar ese altar y entonces sacrificar a su Hijo. Y aunque Cristo se dio voluntariamente, no fue nada fácil ver el Padre, el único Dios verdadero, a su Hijo
sacado de su pecho, que salió de él, de sus entrañas, verlo ahora ser de esa forma torturado y matado. El Salvador podría haber evitado el sufrimiento y la muerte que soportó. Si lo hubiera elegido, pudiera haber dejado a la raza humana las consecuencias de su apostasía. Porque los humanos se metieron en ese problema por ellos mismos, no porque Dios lo hizo. No, fueron Adán y Eva los que se metieron en este problema. Pero en consejo con el Padre, fíjense ustedes quién está en consejo con el Padre y cuántos están en el consejo, se comprometió a sí mismo a asegurar la salvación de cada ser humano. Se hizo un pacto irrevocable entre el Padre y el Hijo. Cristo debe seguir adelante y terminar la obra que había emprendido, o todo el mundo perecería. Y aquí está la respuesta para estas dos posiciones, que si Cristo es metafórico y es hijo después de la encarnación, o si es hijo literal engendrado antes de la encarnación. En este pacto, el Padre y el Hijo hicieron un pacto irrevocable, no metafórico. Y lo vamos a ver porque algunos van a decir que estas son nuestras interpretaciones. Pero vamos a ver si el dolor del Padre, el dolor que el Padre sintió al ver a su Hijo en la cruz, fue un dolor metafórico o si fue un dolor literal, como hemos visto, que dice que hasta los ángeles lloraron. Un espíritu divino en carne humana. Dice que Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad, pero Él había revestido su divinidad en humanidad. Muy interesante. Estamos viendo que antes de Cristo hacerse hombre, el Hijo de Dios, que era divino, revistió entonces después de la encarnación su divinidad con la humanidad. Lo único que cambia es que Él vistió su divinidad con la humanidad, no que paró de ser hijo o de que ahora se convirtió en un hijo literal. Vamos a seguir leyendo. Él unió a la humanidad con la divinidad. Un espíritu divino moró en un templo de carne. Esto hace correlación con lo que dice Pablo, que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y aquí obviamente estamos viendo para mí entender, es una cita excelente para estudiar quién es el Espíritu Santo y cómo es que mora en nuestras vidas. Hablando de que si tú quieres decir y tú quieres profesar a Cristo, recuerda que tienes que recibir a Cristo. Cada día con Dios, abril 29, compromiso con Dios, declara la sierva del Señor. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Cayeron de su elevada condición porque querían exaltarse a sí mismos. Habían llegado a esa situación porque se olvidaron que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. El hecho que los ángeles caídos querían ocultar, ¿cuál era? Era que Cristo es el engendrado Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Signs of the Times, 30 de mayo de 1895. Se ha hecho una ofrenda completa porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado a imagen expresa de la persona del Padre y en todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. General Conference Bulletin, 23 de abril 1901. Fue el engendrado, el unigénito, Hijo de Dios que bajó. Él se entregó por nosotros, dejando su esplendor, su majestad, su alto mando y revistiendo su divinidad con humanidad, para que la humanidad pudiera tocar la humanidad y la divinidad se apoderara de la divinidad. Vino a esta tierra y por nosotros sufrió la muerte de la cruz. Pero vamos a seguir. El capítulo 17 de Juan habla claramente de la personalidad de Dios y de Cristo y de su relación entre sí. Padre, ha llegado la hora, dijo Cristo. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí hay una clara relación entre estas dos personalidades, el Padre y el Hijo.
Otra cita, Dios es el Padre de Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. A Cristo se le ha dado una posición exaltada. Ha sido hecho igual al Padre. Todos los consejos de Dios estaban abiertos a su Hijo. Pregunta, ¿después de que encarnó o antes de la encarnación? Tiene que ser antes, porque todos los consejos, todo esto sucedió antes y lo vamos a probar. Para aquellos que creen que estamos interpretando. Nosotros no interpretamos, mis queridos. La palabra se interpreta sola. Si las personas quieren interpretar, eso lo respetamos, pero nosotros no interpretamos, dejamos que la palabra hable sola. Cristo es la estrella que debe surgir de Jacob y en quien debe ser benditas todas las naciones de la tierra. Como el primogénito, que también quiere decir el unigénito, que también quiere decir el engendrado del cielo, y unigénito, el engendrado del Padre, llenó de todos los tesoros la eternidad, asumió la humanidad e imprimió en ella la gloriosa imagen del Eterno. Mis queridos, oh, qué regalo ha hecho Dios a nuestro mundo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, sujeto a enfermedades físicas, tentado en todo según nuestra semejanza. Él era el Hijo del Dios viviente. Su personalidad no comenzó con su encarnación en la carne. Así que para aquellos que quieren decir de que Cristo se hizo hijo literal después de la encarnación, están yendo en contra de aún así ha sido escrito y ha sido declarado por la palabra de Dios. Él era el Hijo del Dios viviente. Su personalidad no comenzó con su encarnación en la carne. Para salvarnos fue que el Hijo de Dios se convirtió en hombre de dolor. El Hijo de Dios previo se convirtió después en hombre de dolor y experimentado en quebranto. Deja que un sentido del infinito sacrificio hecho por nuestra redención te acompañe y el salón de baile perderá su atractivo. Todos los ojos están fijos en la entrada a la cueva. Cada oído está inclinado para captar el más mínimo sonido. Con intenso y doloroso interés, todos esperan la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que sustentará su afirmación de ser el Hijo de Dios o extinguirá la esperanza para siempre. Se dice que el diablo creyó y tembló. Mientras estaba en el cielo, creía que Cristo era el Hijo de Dios. Y cuando estaba en esta tierra, estaba en conflicto con él aquí en el campo de batalla. ¡Wow, mis queridos! Tremendo lo que estamos viendo. Sigue diciendo en el conflicto de los siglos, Spirit of Prophecy, volumen 1, para terminar en esta mañana. Para que ustedes vean de que Cristo sí era el Hijo de Dios antes de la fundación de la tierra y que el dolor que sintió el Padre fue un dolor literal, porque era su Hijo literal. Y lo que él hizo que Abraham experimentara era parte del dolor que él iba y estaba experimentando. Y lo que tuvo que experimentar Oseas al casarse con una prostituta que constantemente se iba con otros hombres, fue lo que experimentó Dios con su pueblo Israel. Lo que experimentó Jeremías cada vez que le tiraban piedra y le caían arriba y lo maltrataban, era lo que estaba experimentando el Verbo de Dios cuando vino a esta tierra y fue rechazado y negado. Toda la experiencia que han tenido nuestros profetas, las experiencias que han tenido los patriarcas, en cierto aspecto son para mostrar la vida de Cristo Jesús en esta tierra y de que sin Él no somos nada. Estos hombres fueron probados individualmente en diferentes casos, pero Cristo fue probado en todo lo que nuestros patriarcas, en lo que nuestros profetas han sido probados. El Hijo de Dios sufrió mucho más que cualquier otro ser humano que haya existido en esta tierra. Satanás en el cielo, antes de su rebelión, era un ángel alto y exaltado, el siguiente en honor al amado Hijo de Dios. Su rostro, como el de los otros ángeles, era apacible y expresivo de felicidad. Su frente era alta y ancha, mostrando un poderoso intelecto. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Una luz especial brilló en su semblante y brilló alrededor del más brillante y más hermoso que alrededor de los otros ángeles. Sin embargo, Jesús, el amado Hijo de Dios,
tenía la preeminencia sobre toda la hueste angélica. Él era uno con el Padre antes de que los ángeles fueran creados. ¿Quién? El amado Hijo de Dios. Satanás estaba envidioso de Cristo y gradualmente asumió el mando que recayó en Cristo solo. Entonces el gran creador reunió las huestes celestiales para poder conferir un honor especial ¿a quién? A su Hijo en presencia de todos los ángeles. Si tú crees que esto es metafórico, estás en problema. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunido alrededor de ellos. Entonces el Padre dio a conocer que Él mismo ordenó que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Fíjense, el Padre declaró que Cristo fuera igual a Él, de modo que donde quiera que estaba la presencia de su Hijo, era como su propia presencia. La palabra del Hijo debía ser obedecida tan prontamente como la palabra del Padre. Su Hijo, Él había investido con autoridad para mandar en la hueste celestial. Su Hijo debía trabajar especialmente en unión consigo mismo en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que debería existir sobre la tierra. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. La voluntad del Padre se cumpliría en Él. Satanás estaba envidioso y celoso de Jesucristo. Sin embargo, cuando todos los ángeles se inclinaron ante Jesús para reconocer su supremacía, alta autoridad y gobierno legítimo, Satanás se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Cristo había sido incluido en el consejo especial de Dios con respecto a sus planes, mientras que Satanás no los conocía. No entendió ni se le permitió saber los propósitos de Dios. Pero Cristo fue reconocido soberano del cielo. Su poder y autoridad para ser el mismo que el de Dios mismo. Satanás pensó que él mismo era un favorito en el cielo entre los ángeles. Él había sido muy exaltado, pero esto no provocó en él gratitud y alabanza a su Creador. Aspiraba a la altura de Dios mismo, se gloriaba en su altivez, sabía que era honrado por los ángeles, tenía una misión especial que ejecutar, había estado cerca del gran Creador y los incesantes rayos de la luz gloriosa que envolvían al Dios eterno habían brillado especialmente sobre él. Satanás pensó en cómo los ángeles habían obedecido su mandato con placentera prontitud. ¿No eran sus vestidos ligeros y hermosos? ¿Por qué Cristo debe ser así honrado ante sí mismo? Los ángeles que fueron leales y verdaderos buscaron reconciliar a este ángel poderoso y rebelde con la voluntad de su Creador. Ellos justificaron el acto de Dios al conferir honor a Jesucristo y con poderosos razonamientos trataron de convencer a Satanás de que ahora no tenía menos honor que antes de que el Padre proclamara el honor que había conferido a su Hijo. Fíjense ustedes la gran controversia. Establecieron claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Los ángeles establecieron claramente de que Jesús era el Hijo de Dios. No metafóricamente, literalmente. Y que siempre había estado a la diestra de Dios y su autoridad apacible y amorosa no había sido cuestionada hasta ahora. Y que no había dado mandamientos que no fueran de gozo para la hueste celestial ejecutarlos. Ellos instó a que el hecho de que Cristo recibiera un honor especial del Padre en presencia de los ángeles no restaba valor al honor que había recibido hasta ahora. Los ángeles lloraron, trataron ansiosamente de mover a Satanás para que renunciara a su malvado designio y se sometiera a su Creador. Fíjense, ¿quién era su Creador? El Padre. Porque hasta ahora todo había sido paz y armonía. ¿Y qué podría ocasionar esta voz rebelde y disidente? Bueno, toda la hueste celestial fue convocada a comparecer ante el Padre para que se determinara cada caso. Satanás, sin sonrojarse, dio a conocer su descontento de que se prefiera a Cristo antes que él. Se puso de pie con orgullo e instó a ser ahora, fíjense, igual a Dios y debería ser llevado en una conferencia con el Padre y entender sus propósitos. Dios le informó a Satanás que solo a su Hijo, una vez más, le revelaría sus propósitos secretos y requirió que toda la familia en el cielo, incluso Satanás, le rindieran obediencia implícita e incuestionable, sino que él, Satanás, había demostrado ser indigno de un lugar en el cielo.
Entonces Satanás señaló con júbilo a sus simpatizantes, que comprendían casi la mitad de todos los ángeles, y exclamó: estos están conmigo. ¿Expulsarás a estos también y harás tal vacío en el cielo? Luego declaró que estaba preparado para resistir la autoridad de Cristo. Y voy a hacer una pequeña pausa, mis queridos. ¿Cuánto dolor habrá sentido el Padre al ver que Satanás no quería respetar a su Hijo, que Satanás no amaba a su Hijo, que Satanás no quería ver al Hijo de Dios? Fíjense ustedes que en el capítulo 3 de Spirit of Prophecy, Volume 1, dice que Adán comprendió muy bien que su compañero había transgredido la única provisión que les había sido impuesta como prueba de su fidelidad y amor. Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ahora el hecho estaba hecho. Debía estar separado de aquella cuya sociedad había amado tanto. ¿Cómo podía tenerlo así? Su amor por Eva era fuerte. Y voy a hacer una pequeña pausa. Si Adán, que pasó menos tiempo con Eva, sintió tanto dolor al ver lo que Eva había hecho, imagínense y piensen en esas palabras cuando Satanás estaba haciendo la rebelión en el cielo. Entiendan, mis queridos, que el dolor que sintió Adán y Eva, especialmente Adán, al ver lo que Eva estaba haciendo, era el dolor que estaba sintiendo el Padre cuando vio a Lucifer ser desobediente. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Padre y Adán? Sigue diciendo el texto: y completamente desalentado resolvió a compartir su destino. Razonó que Eva era parte de sí mismo, y si ella debe morir, él morirá con ella, porque no podía soportar la idea de separarse de ella. Le faltó fe en su Creador misericordioso y benévolo. No pensó que Dios, quien lo había formado del polvo de la tierra en una forma viviente y hermosa, había creado a Eva para que fuera su compañera, podría ocupar su lugar. Ella expresó un amor más grande y más alto por él que antes de su desobediencia, como los defectos del fruto que ella comió. Adán fue débil por el amor que él tuvo hacia Eva en vez de amar a Dios. Y nosotros podemos ver que en el cielo los ángeles que sufrieron, el Padre sufriendo, Cristo sufriendo con la desobediencia de Satanás. Pero se mantuvieron fieles los ángeles a Dios. Se mantuvo fiel Cristo a Dios. El Padre también guardó su promesa con sus ángeles y con el cielo. Que en el cielo no puede haber guerra, en el cielo no puede haber contiendas. Y por lo tanto Satanás fue expulsado con sus ángeles caídos. Pero ahora esto empieza una gran controversia que debía de llegar a un fin para eliminar el pecado y curar al universo por el resto de la eternidad. Y esa paga de pecado era la muerte. Mis queridos hermanos, la paga del pecado es la muerte. No podemos nosotros apreciar la cruz de Cristo si no entendemos el precio que fue pagada en ella. El único Hijo de Dios engendrado, no por creación como lo son los ángeles y no adoptado como somos nosotros, tuvo que morir para que nosotros pudiéramos estar en el cielo, pero para que también el mundo y las creaciones que Dios ha hecho, que todos están mirando aquí a la tierra, todos están mirando aquí a la planicie de la tierra, están mirando lo que está sucediendo. Ellos se dieron cuenta de que Satanás es un falso y que había puesto en tela de juicio el carácter de un Dios benevolente, amoroso y de misericordia, pero antes de todo, justo. Miren, mis queridos, para terminar esta última cita, en el capítulo 10, hablando de Abraham en Patriarcas y Profetas, dice la sierva del Señor: Abraham ahora ha soportado plena y noblemente la prueba, y por su fidelidad redimió su falta de perfecta confianza en Dios, la cual lo llevó a tomar a Agar como su esposa. Cuando él pecó, al tomar a Agar como su esposa, él cayó en una situación muy mala. Pero ahora, al él ser fiel a Dios, pudo redimir. Sigue diciendo: después de la exhibición de fe y confianza de Abraham, Dios le renueva su promesa, y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, que
que bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Mis queridos amados en Cristo Jesús, somos hijos de Abraham cuando sufrimos la gran angustia del padre de una multitud. Los sufrimientos de Cristo eran en cierto aspecto los sufrimientos del Padre. Y si nosotros entendemos el sufrimiento del Padre en la cruz y el sufrimiento del Hijo en la cruz, vamos a aborrecer el pecado. Por quitar esa paz tan preciosa y perfecta y armonía que había en el cielo. Ya Dios no puede simplemente tomar a Satanás y a los ángeles y a los malos seres humanos y expulsarlos de este mundo. Eso no funciona así. El gran conflicto tiene que terminarse. El pecado ya fue vencido. Cristo sobrevivió el sacrificio, murió y resucitó. Y ahora viene por segunda vez. Ese es el evangelio que se ha presentado desde Adán y Eva. Estas son las lecciones que Dios le ha enseñado a sus patriarcas, que Dios le ha enseñado a sus profetas, que Dios le ha enseñado a su pueblo, a sus levitas, a todos. Hoy, como pueblo remanente de Dios, debemos de participar de los sufrimientos de la cruz de Cristo. Y te invito con la invitación de Pablo, sufre conmigo penalidades. ¿Sabes por qué? Porque el sufrir por Cristo es ganancia. El morir por Cristo es ganancia. Mi querida familia, aquí en el clamor de medianoche, escucha estas palabras de amonestación. Busca a Cristo crucificado y resucitado y prepárate para encontrarte con Él en las nubes, porque Cristo viene pronto. Si Abraham pudo ser fiel y estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, ¿por qué tú y yo no podemos seguir ese ejemplo de fidelidad hacia Dios? Recuerda que los demás están mirando y cada acto de fe que nosotros hagamos en esta tierra, cada acto de fidelidad, estamos nosotros en el campo de la batalla contra el enemigo mostrando que él está equivocado. Si tu vida está rodeada por vituperencias, persecuciones, dolor, sufrimiento, abandono, todas las cosas malas que te puedas imaginar, alégrate, porque significa que te estás acercando más al trono celestial. Y Satanás lo que quiere es que tú quites tu vista de Cristo Jesús. No quites tu vista de Cristo Jesús. Fija tus ojos en Cristo y recuerda la promesa. Todo se puede en Cristo que nos fortalece. Si recibes a Cristo en el corazón, tú vas a declarar y mostrar a Cristo. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por este estudio. Gracias por ese sacrificio tan profundo en la cruz. Gracias porque tú entregaste a tu Hijo y a pesar que no lo merecemos, Padre, tú nos amaste primero. Tu amor ha cubrido multitud de pecados al darnos ese Cordero que necesitábamos. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Que podamos pasar este día de reposo en comunión contigo. Prepáranos para esta semana que viene. Ayúdanos a ser embajadores de Cristo y de su Evangelio. Padre, ayúdanos a compartir que Cristo murió, resucitó y ha prometido regresar una vez más para buscar a su pueblo. Queremos encontrarnos en el cielo y adorarte siempre en espíritu y en verdad. Te lo estamos pidiendo todo no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos que hay en las perfectas, santas y sagradas de tu Hijo amado Cristo Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia en Cristo, siempre es un honor y un placer compartir estas palabras con ustedes. Y bueno, al terminar este estudio, recuerden siempre la gran angustia de padre de una multitud. Que Dios me los bendiga. Maranata.